Existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestra iglesia, todos y cada uno de ellos se ven afectados por la cultura. Un ejemplo claro es el cambio del sábado al domingo, aunque hubo otros factores que influyeron. La cultura de la época tuvo una gran influencia en la iglesia. Es verdad que algunas influencias culturales pueden ser buenas, pero hay otras que tienen una influencia negativa, y las familias cristianas enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. Pero el poder del Evangelio nos da fortaleza para poder enfrentar estos desafíos. Por eso, esta semana estudiaremos cómo podemos ser familias de fe. Una de las grandes preguntas para los cristianos es cómo deben relacionarse con las diferentes normas culturales. ¿Qué podemos hacer para aprender a superar nuestras propias barreras y prejuicios cuando tratamos con otras culturas? En Hechos 10 se nos cuenta la historia de un centurión que tuvo una visión. En esta visión, un ángel le decía que hiciera venir a Pedro. Por otro lado, Pedro también tuvo una visión. En esta visión, Pedro dice que vio el cielo abierto y que descendía algo que se parecía a un gran lienzo y que este lienzo bajaba hacia la tierra. En este lienzo dice que había todos los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Entonces una voz le dijo que se levantase, matase y comiese. Pero Pedro le respondió que él nunca había comido algo común o impuro. Y volvió a escuchar a la misma voz, pero esta vez le dijo que lo que Dios limpió no lo llamara común, y esta visión la tuvo 3 veces más. Al día siguiente fueron a la casa del centurión, y cuando llegaron, Pedro dijo que para un judío era abominable juntarse o incluso acercarse a un extranjero, pero él había entendido la visión que tuvo. Pedro había entendido que Dios no hace excepción de personas. Como cristianos, debemos tratar a todos con respeto y con integridad. Debemos hablarles de cómo Cristo murió y resucitó por todos. Debemos darles la oportunidad de conocer y aceptar esta gran noticia. En 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22 nos dice que lo examinemos todo, que retengamos las cosas buenas y que nos abstengamos de las cosas malas. Recordemos que podemos mantener y fortalecer aquello que armoniza con los principios bíblicos, aquello que no comprometa la verdad de Dios. Además, debemos tener en cuenta que nuestras familias están influenciadas por la cultura en la que vivimos. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de familias que fueron influenciadas por la cultura. Por ejemplo, había personas en la familia de Jacob que debido a la cultura en la que habían vivido, tenían dioses ajenos. Pero cuando Jacob les dijo que entregaran todos esos dioses falsos para tirarlos, ellos los entregaron todos y aún más cosas. Como cristianos, debemos vivir dentro de nuestra cultura lo mejor que podamos, pero siempre manteniendo lo que está en armonía con nuestra fe. Pero independientemente de la cultura en la que vivamos, las familias tienen que enfrentar cambios. En la Biblia encontramos historias de familias que sufrieron cambios importantes. Por ejemplo, en la historia de Abraham, cuando Dios le dijo que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre. O en la historia de Esther, cuando fue llevada a la casa del rey para ser una de sus doncellas. O en la historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Las promesas de la palabra de Dios, la familia, los amigos y la seguridad de que su vida estaba en las manos de Dios, ayudaron a muchos a sobrellevar con éxito los cambios importantes en su vida. Satanás aprovechará los cambios para que dudemos y desconfiemos de Dios, y en función de la capacidad que tenga una familia para adaptarse a los cambios, estas experiencias pueden llevarnos a nuevos niveles de crecimiento
o pueden producirnos estrés y ansiedad. En Jueces 2 del 7 al 13 nos cuenta que mientras Josué estuvo vivo, el pueblo había sido fiel a Dios. Pero cuando murió Josué y toda esa generación, la nueva generación dejó a Dios y siguió a los falsos dioses que estaban en los pueblos de alrededor. Muchas veces sucede que la primera generación son personas muy comprometidas con los valores y las creencias, pero cuando van pasando las generaciones, se van perdiendo los principios de esos valores y se va perdiendo la pasión y el compromiso que tenía esa primera generación. Como familia y como iglesia, debemos esforzarnos por crear un ambiente que lleve a la nueva generación a querer tomar la decisión correcta. Pero al final, la decisión será personal. Finalmente, como familias cristianas, debemos experimentar el Evangelio y compartirlo con todos, en cualquier cultura en la que vivamos. ¿Cuál es este Evangelio? ¿Cuál es este mensaje? En Juan 3:16 nos dice que Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Pero no solo murió, sino que también resucitó para poder reconciliarnos con Dios. La primera noticia que hicieron circular los discípulos fue la resurrección de Cristo. Y esta gran noticia tuvo un enorme efecto en los primeros seguidores de Jesús. Estudiaban juntos la Biblia, oraban juntos, comían juntos, compartían los recursos que tenían y se cuidaban entre sí. Es verdad que no todo fue perfecto, es verdad que hubo conflictos entre ellos, pero priorizaban mantener la unidad en la familia y en la iglesia. Y así debería ser con nosotros. Cuando este mensaje sea una realidad en nuestra vida, lo compartiremos de forma espontánea.